Ángel correspondiente al viernes de la semana que, como es costumbre ya en este espacio afirmar, laboralmente hablando, hoy termina. Viernes 26 de enero del año 2024. Primero, una confesión. El tema que voy a tocar hoy con usted lo he pensado durante varios días e incluso me atrevería a decir varias semanas. He estado dándole vuelta y, por un lado, el temor a causar el rechazo y las ofensas de algunos y los insultos me habían llevado a posponer el tema, a no tocarlo. Sin embargo, ante lo que está sucediendo hoy en la arena política, he decidido modificar esa actitud y comentar con usted hoy el tema que he venido posponiendo. Sé que las ofensas, los insultos, las acusaciones sin sentido alguno van a caer sobre mí, pero mi conciencia me dice que hay que dejarlas de lado y plantearle a usted el siguiente tema. Primero, un poco de contexto, diría el clásico. Yo no sé cuántos de los que me escuchan y ven en este momento les tocó vivir el sexenio de Luis Echeverría y el de López Portillo. Aquella borrachera presupuestal con el presidente Echeverría, que fue ampliada y llevada a grados de locura en el sexenio de López Portillo, hubo un cambio importante en la visión de la gobernación. En aquellos años el sistema de partido casi único era el que regía, de tal manera que la oposición estaba sumamente débil para proponer un candidato fuerte que derrotare a López Portillo. Es más, prácticamente, para decirlo en palabras claras, careció de oponente el candidato José López Portillo. Muy bien. Pero una vez terminado ese gobierno y esa docena trágica, como hemos dado en llamar, el cambio mismo lo dio el gobierno o el Estado o el PRI, si gusta usted, con un candidato como Miguel de la Madrid, un hombre sensato, un hombre que tenía que recibir un país en ruinas, con una deuda externa gigantesca y con una frivolidad que fue política pública durante 6 años. Muy bien. Llegamos así a una situación, allá por los años 86-87, donde las mentes más lúcidas dentro del mismo gobierno y del PRI, y también apoyados por un sector de los más modernos del Partido Acción Nacional, se dieron cuenta que el modelo había hecho agua y estaba en ruinas. Y ahí vino la obligación, la imperiosa medida de abrir la economía e incorporarnos a la globalidad. Posteriormente, en la campaña para el cambio de gobierno del año 2000, uno de los, no sé si lemas, pero de los temas más claros que enarbolaba la oposición, en aquel entonces encabezada por el candidato Vicente Fox Quesada, era sacar al PRI de los pinos, acabar con las víboras prietas, etc. Y efectivamente fue derrotado el PRI. Y eso se reforzó con el gobierno de Felipe Calderón, pero por muchas razones que no viene al caso comentar ahorita, fue derrotado por el PRI de Enrique Peña Nieto. Y aquí viene la primera pregunta para usted. ¿Qué pasó con esa afirmación, saquemos al PRI de los pinos? Y prácticamente se pensaba que con la derrota del PRI este iba a desaparecer como partido y una nueva gran era luminosa en materia de democracia
y cambio en la forma de gobernar, iba a entronizarse en México. Y sin embargo no fue así. Fue a tal grado la permanencia del PRI que el cambio de gobierno de Fox a Calderón fue posible en mucho, reconocido por él mismo, por la institucionalidad y presencia del PRI y defensa de las instituciones por parte de este partido. Estamos viendo entonces que una cosa es afirmar que desaparezca tal o cual partido, pero resulta que esas instituciones, o específicamente esa institución, no desaparecen de la escena política. Por eso deberíamos, y es lo primero que quiero comentarle, eliminar de nuestro lenguaje o de nuestra forma de expresarnos en relación con la situación política, vamos a sacar a Morena. Lo correcto sería, vamos a derrotar a Morena en la presidencia de la República y en el Congreso de la Unión y en las gubernaturas, pero derrotarlos. Porque si decimos vamos a sacarlos, no va a ser posible. ¿Cómo podemos afirmar vamos a sacar a Morena del gobierno cuando, aún perdiendo la presidencia Morena, mantiene veintitantas gubernaturas? Tiene o va a tener un número importante de diputados y senadores. Yo esperaría que lo derrotáramos ganando la mayoría absoluta, pero eso no significaría que no habría diputados de Morena ni senadores de Morena. Pero además van a quedar en los gobiernos de los estados congresos locales dominados por Morena, gubernaturas donde el gobernador será militante del partido Morena que hoy esté en el poder. ¿Qué quiero decirle a usted con esto? En modo alguno estoy dividiendo, estoy diciendo que va a perder la oposición. No. Lo único que estoy señalando es que dejemos esa ilusión, esa irrealidad. Y le aclaro también con otro elemento por qué razón afirmo esto. El daño que ha hecho Morena a la estabilidad política, a la economía, a la convivencia, a los programas sociales, es algo que va a perdurar y vamos a tener que luchar denodadamente y gastar unas grandes cantidades de recursos materiales, humanos, financieros, etcétera, para, vamos a decir, reducir poco a poco el daño que ha hecho. Ha sido profundo el daño. Recuerde usted que el daño causado en esos 12 años de Echeverría y López Portillo, todavía muchos años después, estábamos pagando las consecuencias. ¿Recuerda usted aquella crisis que se da el 94? ¿Recuerda usted la anterior del 87? Es decir, cuando un gobierno actúa mal, cuando un gobierno gobierna mal, los efectos permanecen durante varios años. Morena, en ese sentido de destruir, se ha servido con el cucharón del pozole. ¿Cuántas personas van a seguir manteniendo la misma visión que ya la tenían, pero que se crearon condiciones en estos 5 años, 10 meses que va a durar el gobierno del bulto para exhibirlas? ¿Cuántos iguales a Pablo Gómez pululan en el sector público, a este subsecretario Concheiro, a algún director Arriaga de nombre Marx, y cuántos miles de Batres, de Lenias? Esos van a seguir, no porque sean derrotados con sus candidatos, automáticamente van a cambiar de mentalidad. Es más, dentro de la oposición a Morena, en nuestro campo, hay millones de mexicanos
que todavía se oponen en un absurdo gigantesco a la apertura económica. Esas cosas no cambian por el hecho de que un partido y sus candidatos sean derrotados. Por eso yo le pediría a usted menos ilusiones, no en el sentido de que se desanimen y digan vamos a perder. No, lo que me estoy refiriendo es que el daño que ha causado Morena, vamos a tardar cuando menos unos 10 o 15 años en hacer cosas de manera sistemática, permanente, y una de ellas es ganar elecciones o derrotar a los candidatos de Morena, para retomar la senda del crecimiento. Ahora bien, ¿qué sucede una vez que ganemos presidencia y las dos cámaras del Congreso? Ahí va a iniciar una lucha diferente, pero donde la visión de Morena estará presente todavía. Buscarán crear conflictos, tomar tribuna, oponerse a las medidas de la ingeniera y de las fracciones parlamentarias de los tres partidos de Va por México. Porque esa es su naturaleza, esa es su mentalidad. En esas condiciones, pues, podremos derrotar a este o aquel candidato, o a esta o aquella candidata, pero eso no significa que la mentalidad, la visión, van a desaparecer de inmediato. Y la otra cosa es que los partidos, al cambiar las condiciones en la economía, en la sociedad, en la vida política, cambian también ellos. Excepto algunas aberraciones como el Partido del Trabajo sigue siendo una organización corrupta, un negocio de la pareja de Alberto Anaya y su señora esposa. El Niño Verde y sus secuaces en el Partido Verde, perdón, en el caso de Anaya es el Partido del Trabajo. En el caso del Movimiento Ciudadano, pues no ha cambiado la naturaleza de Dante Delgado. Pero esos son aberraciones políticas. Pero usted no puede dejar de reconocer que después de la derrota del 2000, el PRI ha cambiado en algunas cosas, como cambió en ocasiones anteriores cuando debió plantear la apertura económica. Pero hay algunos partidos que se niegan todavía a cambiar. Por ejemplo, se ha mencionado mucho la etapa ciudadana de la política. Y eso tiene que ver no solo con el cambio de personajes propuestos a los ciudadanos, sino también con la mentalidad. ¿Cómo explicar, por ejemplo, para no hablar de otros partidos, sino del partido donde milito, el PRI, mantener en la senaduría a una persona que dirige un espacio vacío, un esqueleto como es la CTM con el senador Carlos Aceves? O mantener de manera importante, no sé si vaya a repetir, Augusto Gómez Villanueva del sector campesino. Es decir, para que un partido pueda permanecer, tiene que cambiar su mentalidad, su visión, su propuesta a los ciudadanos. ¿Morena va a cambiar? No va a cambiar. Por eso es importante la derrota, para que poco a poco se vaya yendo gente, como se ha ido mucha gente del PRI, por ejemplo, o como se ha ido mucha gente del PAN. En el PAN, con todo respeto para ellos y sus dirigencias, piensan que están en los años previos al cambio de gobierno en el año 2000 o en el cambio de partido en la presidencia. Por eso yo le pediría, para terminar, pensemos en que el daño hecho por Morena va a estar presente en la vida del país en todos los ámbitos todavía durante muchos años. Pero para empezar a cambiar eso, necesitamos derrotarlos en la presidencia y en el Congreso de la Unión. Piénsele el fin de semana, hombre. Piénsele. Nos vemos el lunes. Gracias.